Mi hermanastra arruinó mi compromiso con una prueba de paternidad. Mi prometido juró que no sabía nada. Pero los mensajes que ella guardó durante 5 años revelaron que él sabía desde el principio que era el padre, y me mintió durante toda nuestra relación. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital, y honestamente nunca pensé que mi vida se convertiría en este desastre absoluto. Pero aquí estamos. Hace como 8 meses mi compromiso explotó de la manera más humillante posible, y todavía estoy procesando todo lo que pasó porque, la verdad, es el tipo de drama que ni siquiera se ve en las telenovelas más ridículas. Supongo que debería empezar desde el principio, o al menos desde donde las cosas empezaron a torcerse, que técnicamente fue hace años, pero yo no tenía ni idea, hasta que todo salió a la luz. Mi nombre es Charlotte, y hasta hace poco vivía con mi prometido Jacob, un tipo que conocí hace como 4 años en una conferencia de trabajo y con quien pensaba que iba a pasar el resto de mi vida. Era arquitecto, 30 años, guapo, estable, ya sabes, todo lo que se supone que buscas. Nos comprometimos hace 1 año y medio, y estábamos planeando una boda para este verano. Mi familia es un poco complicada. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía como 15 años después de que mis padres se divorciaran, y con mi madrastra llegó Amanda, mi hermanastra, que es 5 años mayor que yo, y con quien nunca tuve una relación súper cercana pero tampoco mala. O eso pensaba yo. Amanda siempre fue medio dramática y metida en problemas. Se casó joven con un tipo llamado Brian, tuvo un hijo que se llama Oliver, y que ahora tiene 5 años, y luego se divorció de Brian hace como 3 años por razones que nunca quedaron muy claras, pero que según ella, era porque él era un perdedor. El tema es que Jacob y yo decidimos hacer una fiesta de compromiso en marzo. Nada muy grande, pero queríamos celebrar con familia y amigos cercanos, tipo 40 personas máximo. Mandé invitación a Amanda, obviamente, porque aunque no éramos súper unidas, pues es mi hermanastra y se supone que haces esas cosas, ¿no? Ella me dijo que no podía ir porque tenía planes con Oliver ese fin de semana, lo cual me pareció raro porque normalmente hubiera movido cielo y tierra para ir a una fiesta con barra libre, pero bueno, no le di muchas vueltas. La fiesta fue en un salón de eventos que rentamos, nada lujoso pero bonito, y estaba llena de gente que nos quiere, y la estábamos pasando increíble, literalmente el mejor día de mi vida hasta ese momento, y entonces Amanda apareció. No tocó la puerta, no avisó. Simplemente entró como si nada con Oliver de la mano y una cara que yo nunca le había visto. Tipo determinación mezclada con rabia. Recuerdo que la música estaba sonando y yo estaba bailando con Jacob, cuando de repente escuché a mi madrastra gritar el nombre de Amanda, y cuando volteé ahí, estaba ella caminando directo hacia nosotros. Mi primer pensamiento fue, bueno, qué bien que cambió de opinión y vino, pero algo en su lenguaje corporal me decía que esto no iba a ser una visita amigable. Se paró enfrente de Jacob y de mí, y te juro que toda la habitación se quedó en silencio, como en las películas cuando pasa algo dramático, y el universo decide que necesita toda tu atención. Amanda sacó un sobre de su bolsa, uno de esos sobres Manila que se ven súper oficiales, y lo puso en las manos de Jacob. Él la miró confundido y le preguntó qué era esto, y ella, con la voz más fría que he escuchado en mi vida, dijo en voz alta para que todos escucharan: «Es una prueba de paternidad que confirma que tú eres el padre biológico de mi hijo». Yo me quedé paralizada. Literalmente sentí como si mi cerebro se hubiera apagado y reiniciado 3 veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La gente alrededor empezó a murmurar, y yo solo podía ver a Jacob, que tenía la cara más blanca que he visto, tipo papel, y estaba mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Oliver estaba ahí parado al lado de su mamá sin entender nada. El pobre niño tenía como una paleta en la mano, y estaba viendo todo confundido, y yo solo pensaba, esto no puede estar pasando, esto tiene que ser una pesadilla o una broma de mal gusto. Pero Amanda siguió hablando. Dijo que Jacob y ella habían tenido un encuentro hace casi 6 años, que él sabía perfectamente quién era ella porque se habían visto en una cena familiar cuando él y yo apenas teníamos como 6 meses saliendo, y que había estado evitándola todo este tiempo. Jacob empezó a negar todo. Dijo que sí, que habían tenido un encuentro de una noche hace años, pero que no tenía idea de que existía un niño, que ella nunca le dijo nada, y que esto era completamente nuevo para él. La fiesta obviamente se convirtió en un caos total. Mi mamá y mi padrastro trataban de calmar la situación. Los amigos de Jacob lo sacaron del salón para que respirara, y yo me quedé ahí como idiota sin saber qué hacer o qué decir. Amanda se fue después de su numerito, llevándose a Oliver con ella, y yo me pasé el resto de la noche encerrada en el baño llorando mientras escuchaba a la gente irse. Cuando finalmente salí,
Jacob estaba sentado en una de las mesas con la cabeza entre las manos, y me juró por todo lo sagrado que él no sabía nada de ese niño, que sí, había tenido ese encuentro con Amanda hace años, cuando él y yo teníamos una crisis, y nos habíamos separado temporalmente como por 2 meses, pero que ella nunca le dijo que estaba embarazada, y que él asumió que simplemente habían seguido con sus vidas. Los siguientes días fueron un infierno. Yo me quedé en la casa, pero apenas le hablaba a Jacob. No sabía si creerle o no, y mi cabeza era un desastre de pensamientos contradictorios. Por un lado, el Jacob que yo conocía no era el tipo de persona que abandonaría a un hijo, pero por otro lado, ¿cómo era posible que Amanda hubiera guardado este secreto durante 5 años? Nada tenía sentido. Decidí hacer algo que probablemente debía haber hecho desde el principio. Busqué el número de Brian, el ex esposo de Amanda, porque si alguien tenía información era él. Cuando hablé con Brian, o sea, fue como abrir la caja de Pandora. Me contó que él había estado pagando manutención infantil para Oliver desde el divorcio, que siempre asumió que era su hijo biológico porque Amanda le dijo que lo era, y él nunca cuestionó nada porque, bueno, estaban casados cuando nació el niño. Pero después de lo que pasó en la fiesta, Brian empezó a atar cabos y se hizo una prueba de paternidad por su cuenta. Los resultados confirmaron que él no era el padre biológico de Oliver, y estaba absolutamente furioso porque había estado pagando manutención durante años por un niño que no era suyo. Me dijo que iba a demandar a Amanda por fraude de paternidad, y que yo debería prepararme porque esto iba a ponerse feo. Y vaya que se puso feo. Brian llevó el caso a corte casi inmediatamente, y Amanda entró en pánico total. Empezó a llamarme a mí, a mi mamá, a cualquiera que pudiera escucharla, diciendo que Jacob sabía desde el principio que él había estado evitándola todo este tiempo, que era un padre irresponsable que necesitaba hacerse cargo de su hijo. La presión sobre Jacob era insoportable. Mi familia le exigía que se hiciera la prueba de paternidad para confirmar las acusaciones de Amanda. Sus propios padres estaban devastados y confundidos, y yo simplemente no sabía qué creer ya. Finalmente, después de semanas de drama constante, Jacob accedió a hacerse la prueba oficial. Los resultados llegaron como 3 semanas después, y confirmaron lo que Amanda había estado diciendo desde el principio. Jacob era el padre biológico de Oliver, con un 99,98% de certeza. Cuando vi esos papeles sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Toda la vida que habíamos planeado juntos, la boda, los hijos que queríamos tener, todo se derrumbó en ese momento. Jacob intentó hablar conmigo, explicarme que él de verdad no sabía, que Amanda nunca le dijo nada, pero yo ya no podía confiar en nada de lo que decía. Me mudé a la casa de una amiga porque no podía ni verlo sin sentir que me ahogaba. Mientras tanto, el caso de Brian avanzaba, y las cosas se ponían cada vez peores para Amanda. El juez ordenó que CPS investigara la situación porque había evidencia de fraude de paternidad y posible negligencia. Los trabajadores sociales fueron a la casa de Amanda, entrevistaron a Oliver, revisaron todo, y determinaron que el ambiente no era seguro para el niño debido al caos legal y emocional que Amanda había creado. Le quitaron la custodia temporal a Amanda, y, como Brian ya no era considerado el padre legal, Oliver fue colocado con mis papás y mi padrastro, porque eran los familiares más cercanos disponibles que pasaron las verificaciones de antecedentes. Esto causó otro nivel de drama familiar, porque mi mamá y mi padrastro, especialmente mi padrastro, inicialmente tomaron el lado de Amanda. Decían que Jacob era un irresponsable, que yo debería apoyar a mi hermanastra en este momento difícil, que Oliver necesitaba a su familia, pero yo estaba tan enojada con todos que básicamente corté contacto con ellos también. No podía creer que esperaran que yo perdonara todo esto como si nada, como si mi compromiso no hubiera sido destruido públicamente, como si mi confianza no hubiera sido completamente traicionada. Entonces, cuando pensé que las cosas no podían ponerse peor, salió a la luz otra bomba. Durante la investigación de CPS y el proceso legal de Brian, descubrieron que Amanda había estado cometiendo fraude de paternidad no con uno, sino con 2 hombres. Resulta que había otro tipo, un tipo llamado Steven, que también había estado pagando manutención para Oliver, creyendo que era su hijo. Al parecer Amanda había estado jugando con múltiples hombres al mismo tiempo, diciéndole a cada uno que era el padre, y cobrando cheques de manutención de ambos mientras Brian pagaba también. Era, tipo, un esquema completo de fraude, que había estado corriendo durante años. Steven obviamente también se hizo una prueba de paternidad cuando se enteró de todo, y tampoco era el padre biológico, así que ahora había 2 hombres demandando a Amanda por fraude y restitución. La cantidad total que ella les debía a Brian y a Steven era como de $80,000 o algo así,
Sin contar los honorarios legales y las multas que el Estado le iba a imponer, la vida de Amanda se estaba desmoronando por completo. Perdió su trabajo porque el escándalo llegó a sus jefes. Estaba a punto de perder su casa porque no podía pagar los gastos legales, y Oliver seguía con mis papás porque nadie sabía qué iba a pasar con ella. Jacob y yo, mientras tanto, intentamos hacer terapia de pareja para ver si podíamos salvar algo de nuestra relación. Yo quería creer que él no sabía, de verdad quería creerlo, porque la alternativa significaba que había pasado 4 años con alguien que era capaz de mentirme de esa manera. Las sesiones de terapia eran agotadoras. Hablábamos en círculos sobre confianza y traición y responsabilidad, y yo sentía que no estábamos llegando a ninguna parte. Él insistía en que era víctima en todo esto también, que Amanda lo había manipulado, que nunca le dio la oportunidad de ser parte de la vida de Oliver, pero entonces pasó algo que cambió todo nuevamente. Amanda apareció en mi apartamento, bueno, en el apartamento de mi amiga donde yo estaba quedándome. Como 2 meses después del desastre de la fiesta, logró conseguir la dirección no sé cómo. Y cuando abrí la puerta ahí estaba, se veía terrible. Tipo no había dormido en semanas. Y empezó a gritarme que necesitaba hablar con Jacob inmediatamente. Le dije que se fuera, que no iba a ayudarla con nada, pero ella dijo que había cosas que yo necesitaba saber, que Jacob me había estado mintiendo todo este tiempo. Resultó que Jacob estaba en camino a mi apartamento también. Habíamos quedado de vernos para hablar, así que cuando llegó, se encontró con Amanda esperándolo. Ella lo confrontó enfrente de mí. Le gritó que dejara de jugar al inocente, que él sabía perfectamente que era el padre de Oliver desde hace años. Jacob empezó a negar todo como siempre, pero Amanda sacó su teléfono y le mostró mensajes. Mensajes de años atrás donde ella le había dicho que estaba embarazada, donde le había mandado fotos del niño recién nacido, donde le había suplicado que la ayudara económicamente. Jacob se puso pálido otra vez, esa misma expresión que había tenido en la fiesta, y Amanda siguió presionándolo. Dijo que la primera vez que él me llevó a una cena familiar, como a los 6 meses de que empezáramos a salir, ella estaba ahí con Oliver, que era apenas un bebé en ese entonces, y que Jacob la había visto, y después de la cena la contactó y le dijo que necesitaban hablar. Según Amanda, Jacob le había admitido entonces que sabía que Oliver era su hijo por el timing y porque ella se lo había dicho, pero le rogó que no dijera nada porque acababa de conocerme y no quería arruinar nuestra relación. Le prometió que iba a ayudarla económicamente de forma discreta, pero después simplemente desapareció, bloqueó sus números, la evitó en todas las reuniones familiares, y ella se quedó sola criando al niño. Yo miré a Jacob esperando que negara todo, que dijera que Amanda estaba mintiendo otra vez, pero él no dijo nada. Se quedó ahí parado con los ojos llenos de lágrimas, y finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron como 2 minutos, admitió que era verdad. Dijo que sí, que él sabía desde esa primera cena familiar que Oliver era su hijo, que Amanda se lo había confirmado y él lo había aceptado internamente, pero que estaba aterrado de perderme, que acabábamos de empezar nuestra relación, y él sentía que finalmente había encontrado a la persona correcta para él. Dijo que fue un cobarde, que tomó la decisión egoísta de desaparecer y pretender que nada había pasado, y que con el tiempo se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto porque Amanda había encontrado a Brian y Oliver. Tenía una figura paterna. En ese momento algo dentro de mí simplemente se rompió. Todo el tiempo que habíamos pasado en terapia, todas las veces que me había jurado que no sabía, todas las lágrimas que había derramado creyendo que éramos víctimas de las mentiras de Amanda, todo era mentira. Jacob había sabido desde el principio, me había mentido durante años, había construido toda nuestra relación sobre una mentira gigantesca, y había tenido el descaro de hacerse la víctima cuando todo explotó. Le dije que saliera de mi vista, que no quería volver a verlo nunca, y Amanda también se fue después de conseguir lo que quería, que era exponerlo completamente. Esa noche llamé a mi mamá y le conté todo. Creo que fue la primera vez en meses que realmente hablamos sin pelear, y ella finalmente entendió por qué yo había estado tan enojada, por qué no podía simplemente perdonar y seguir adelante. Me ayudó a coordinar con Jacob para que yo fuera a sacar mis cosas del apartamento que compartíamos cuando él no estuviera, y así lo hicimos. Terminé el compromiso oficialmente. Le devolví el anillo por correo porque no podía ni verlo para dárselo en persona, y bloqueé todos sus intentos de contactarme. El caso legal de Amanda eventualmente llegó a su conclusión. El juez decidió que Oliver iba a quedarse con Steven, el otro tipo que Amanda había estafado, porque a pesar de no ser el padre biológico, él había sido la figura paterna más consistente en la vida del niño durante años y quería seguir criándolo. Steven era un buen tipo, de verdad, y genuinamente amaba a Oliver,
así que todos estuvieron de acuerdo en que era la mejor opción para el niño. Amanda perdió todos sus derechos de custodia, aunque se le permitían visitas, supervisadas si cumplía con ciertas condiciones. En cuanto a las consecuencias legales para Amanda, fue condenada por fraude de manutención infantil, y se le ordenó devolver todo el dinero que había cobrado fraudulentamente de Brian y de Steven, más intereses y costos legales, lo cual sumaba una cantidad absurda, que ella probablemente nunca va a poder pagar completamente. También le dieron servicio comunitario y libertad condicional. Mi padrastro terminó ayudándola con algunos de los gastos legales, lo cual causó tensión en su matrimonio con mi mamá, pero bueno, eso es problema de ellos, no mío. Han pasado como 6 meses desde todo esto. Me mudé a mi propio departamento, un estudio pequeño pero que es completamente mío y donde puedo empezar de nuevo sin fantasmas del pasado. Dejé mi trabajo anterior porque no podía soportar que todos supieran lo que había pasado. Conseguí una posición nueva en otra empresa de marketing donde nadie conoce mi historia. He estado yendo a terapia individual, lo cual ha ayudado bastante. Y poco a poco estoy reconstruyendo mi vida. La relación con mi familia sigue siendo complicada. Hablo con mi mamá de vez en cuando, pero mantengo distancia de mi padrastro y obviamente de Amanda. No he visto a Oliver desde que todo pasó, lo cual me da pena porque el pobre niño no tuvo culpa de nada de esto, y espero que Steven le esté dando una buena vida. A veces me pregunto cómo le habrán explicado todo, qué le dijeron sobre por qué su mamá ya no vive con él, pero supongo que nunca lo sabré, y probablemente es mejor así. En cuanto a Jacob, escuché por terceros que está intentando establecer algún tipo de relación con Oliver a través de Steven, pero no sé los detalles y honestamente no me importa. Esa parte de mi vida está cerrada. A veces, cuando estoy sola en mi apartamento, todavía pienso en cómo sería mi vida si nada de esto hubiera pasado, si me hubiera casado con Jacob sin saber la verdad. Pero, entonces me doy cuenta de que hubiera sido peor descubrirlo después, cuando tal vez ya tuviéramos hijos propios o lleváramos años casados. La semana pasada, una amiga me preguntó si estaba lista para volver a salir con alguien, y honestamente no sé la respuesta. Parte de mí quiere intentarlo, conocer a alguien nuevo y empezar fresco, pero otra parte todavía está procesando la traición, y no estoy segura de poder confiar en alguien de esa manera otra vez. Supongo que el tiempo dirá. Por ahora estoy enfocada en mí misma, en mi trabajo, en construir una vida que sea mía y solo mía, sin mentiras ni drama familiar. Y eso, por ahora, es suficiente.